Este es el espacio en donde se comparte la pasión por la investigación clínica. Esto es APEIC el Podcast. Las opiniones y comentarios expresados en este podcast son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las posturas de APEIC o de las organizaciones donde nuestros invitados trabajen. Pues sean bienvenidos a un nuevo episodio de APEIC el Podcast, y en esta ocasión se encuentra con nosotros Miriam Márquez, directora de monitoreo centralizado de PPD, Part of Thermo Fisher Scientific, que nos va a platicar un poco acerca de esos grandes retos que se presentan cuando empezamos a trabajar con equipos que rebasan las fronteras de nuestro país, ¿no? Equipos globales, que es lo que demanda la investigación clínica a ese nivel, ¿no? Miriam, para mí es un gusto tenerte aquí en el podcast. Sé bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Diego. Muy bien, ya sabes, aquí entre actividades, la chamba, los niños, los adolescentes y muy bien, sobreviviendo. El día a día, sobreviviendo, sí, perfecto. Sobreviviendo. Pues platícanos, Miriam, antes de entrar en materia, es tradición en este podcast, pues que nos cuente nuestro invitado, pues quién es, cómo fue que lidió con esos dilemas tal vez internos de ¿es lo mío, no es lo mío? ¿Qué quiero hacer, qué no quiero hacer? ¿Y qué te llevó finalmente a estar a donde estás ahora? Entonces, platícanos más sobre tu historia. Ay, sí, con mucho gusto. Mira, yo estudié nutrición clínica, la parte de clínica, porque nutrición puede haber varias ramas, ¿no? Soy hija de doctor y enfermera y siempre me llamó mucho toda esta área 2, desde prepa me perfilé y obviamente mi papá quería que estudiara medicina. Cuando llega la niña y le dice va a hacer nutrición, se le hizo poco al doctor, ¿no? Y lo veía como una carrera técnica. Claro, la presión, sí. Sí, con todo la presión, entonces fue tanta la presión que sí dudé irme a medicina, pero hubo un momento como de claridad y dije, no, pues yo no me veo como doctora. Nutrióloga es algo, vi ya sabes, todas las materias que llevaba, vi varios programas, todo eso, y dije, no, esto es lo mío, me gusta la química orgánica, ya sabes, somos un perfil, sí se puede decir, de nerds en todo esto de la investigación clínica, entonces sí, todo el perfil de nerd. Sí, de nerd y de buenas calificaciones lo tenía, entonces me decidí por nutrición y me fui a la Universidad Iberoamericana y de ahí ya terminando me fui a el Instituto Nacional de Perinatología a hacer mi internado rotatorio, así le decíamos, y ahí fue cuando empecé a tener contacto con, ahora sí que mis primeros pininos en investigación clínica, que fue como un rol de coordinadora, aunque yo no sabía qué era el título, coordinadora de estudio con pacientes embarazadas de alto riesgo de desarrollar preeclampsia, ¿no? Entonces ya sabemos que primeros pasos, pero estuvieron muy interesantes. Sí, no lo planeé, así fue, y entonces no era en sí una farmacéutica, un medicamento, estábamos patrocinados por creo que era el gobierno de Estados Unidos, si no me equivoco, así tal cual, y era darles barras unas barras como de granola, como muy densas, y unas tenían L-arginina y otras no, y entonces ese fue básicamente el comienzo. Y bueno, pero por supuesto que yo no tenía idea de buenas prácticas clínicas, como seguro te ha de pasar aquí con tus invitados. En la universidad nadie te habla de investigación clínica. Yo no tenía. Definitivamente no. Y bueno, en mis tiempos, ¿no? Que ya les llevo unos añitos a varios, pues menos, ¿no? Ahorita ya creo que hay diplomados y todo esto, ya estamos más empapados y con la pandemia. Sí, y con la pandemia mucha gente aprendió lo que es investigación clínica. Entonces, nada. Y cuando yo ya empecé, ¿no? En PPD, que fue mi primera empresa, ahora sí que formal, porque ahí en perinatología sí era, ¿no? Parte del equipo de investigación, nos pagaban por honorarios, ahí con el doctor Felipe Vadillo, todo muy padre, pero no era así como que nos dieran de alta en el IMSS o todo este rollo ya de un trabajo formal, ¿no? Era más formalizado, de planta. Exacto. Sí, exacto. Entonces cuando empecé en PPD y supe lo de las buenas prácticas clínicas y empezar a empaparme, bueno, me daba risa y pena de cómo lo hacíamos ahí así de recordar todo lo que no se hizo. Ups. Exacto, así de no inventes. Pero bueno,
Dentro de todo creo que el respeto de los derechos de los pacientes siempre se dio y fue siempre, ¿no? Cuidando a las pacientes lo mejor posible, y era mucho también de hacerles toda la asesoría nutricional y todo este rollo más de este lado, no tanto de la farma o de un nuevo medicamento. Entonces, así conocí un poco la investigación clínica, y una amiga que estaba antes que yo de la carrera empezó a trabajar en PPD y me dijo, me buscó un día y me dijo, oye, ¿te late? Y yo no tenía idea, pero la veía muy feliz. Dije, órale, va. Entonces, pues empezamos por algo, sí. Y ahí, pues, ¿qué te digo? El primer mes me fascinó todo, miles de entrenamientos, pero así di con la investigación clínica, por suerte, y creo que entre nosotras, entre las nutriólogas, como que se empezó a pasar un poco la voz, y fíjate que no es por echarnos muchas flores, ni sentirnos así lo máximo las nutriólogas, bueno, que sí somos lo máximo, la verdad, pero Pero no lo decimos, ¿no? Es como lo no lo decimos, sí, claro. No, la verdad es que la carrera de lo reconozca. Sí, lo reconozca. Tenemos como un perfil muy completo, porque está la parte de área 2, la parte de química, bioquímica, pero también tenemos, ¿no? Otras materias que complementan, que psicología, también en la Ibero, bueno, en mis tiempos llevábamos estadística, cálculo, sí estaba pesadito, y yo a lo largo de mi carrera, que ya voy a cumplir 20 años en PPD, por cierto, ahí me quedé, aquí sigo, y las nutriólogas, la verdad, de otras universidades, no solo de la Ibero, del TEC, de la UNAM, de la UAM, seguro se me están yendo varias, tienen este perfil como que nos adaptamos mucho y entendemos las dos partes. Muchas veces los que están muy clavados en lo químico solo ven eso, ¿no? O los que les encanta todo lo de matemáticas, el Excel, todos estos rollos. Sí, es muy clavado de ese lado, y nosotras siento que tenemos las dos partes, entonces trabajamos bien en equipo. Ajá, sí, está padre, la verdad. Y a mí a lo largo de mi carrera, pues sí, me ha encantado trabajar con todo tipo de carreras, por supuesto, pero las de las nutriólogas, pues sí me encanta cómo se desenvuelven los conocimientos, las bases, las tablas, y lo rápido que se adaptan. Pero bueno, ese ya es otro tema, lo de carrera. No me desvío. Y además son las colegas, ¿no? O sea, es como que te identificas más, te caen bien inmediatamente, sí. ¿No? Cuando te enteras que alguien estudió lo mismo que tú, es como... Sí, te entiendo, está padre. Entonces, vaya, qué interesante, ¿no? Fue el cambio de un instituto de salud pública, el PINCO, a una empresa transnacional. Sí. O sea, ¿cuáles fueron los principales retos? Porque no sé cuánto tiempo estuviste más o menos no me acuerdo si dijiste años, en el hospital, o fue muy poco el tiempo que estuviste. Un poquito más de un año. Sí, fue muy poco tiempo. Realmente tuviste poco tiempo como para, ahora sí que entrarle a la vida laboral después de la universidad, ¿no? Que son como los primeros cambios de ya darte cuenta de cómo es la vida después de la universidad, que a lo mejor no todo es como te lo habías imaginado, y en menos de un año, pum, cambiaste a una empresa pues que ya es más grande, ¿no? Y el cambio de pública a privada, ¿cuáles fueron los retos que viviste como los principales, ¿no? Lo más sobresaliente. Lo más sobresaliente, pues... no te puedo decir que el horario, o sea, que era así súper estricto, porque bueno, la empresa se ha ido transformando, y al principio sí era súper estricto el horario de si escoges entrar a las 7 tienes que estar, ¿no? Casi te checan la tarjeta, y cumplir, ¿no? Con los tiempos, tu hora de comida, y eso pues antes en la pública no lo tenía tanto, no era como más relajado todo ese aspecto, pero pues a lo largo de toda la vida con la escuela y los compromisos es algo que traes, yo digo sí o sí, o lo traes o no lo traes, no depende de dónde te hayas formado o la empresa previa, sino simplemente es como, ¿cómo te diré? No responsabilidad, pero compromiso, ¿no? Y yo siempre fui así, ¿no? Como nerd, y si me dicen una hora, esa hora estoy, y entonces sí es uno de los cambios, pero te puedo decir que como que esto de las empresas internacionales o nacionales como más formales sí se adaptaba más a lo que yo quería y esperaba, ¿no? Como desde el espacio, desde la oficina, desde las instalaciones, el
las herramientas que te dan la computadora, todo eso me encantó. Yo siempre como que veía a la gente que entraba, ¿no? A trabajar en empresas grandes con su gafete, todo este tema que ya lo conocemos como Godín. Como todo el ritual, ¿no? Sí. El ritual Godín me llamaba mucho la atención y pues eso no lo había vivido mucho, ¿no? Era diferente en Perinato, muy diferente. Y sí, algunas cosas extrañan, ¿no? Sobre todo el trato con los pacientes, vas con bata blanca y todo el mundo te dice doctora y ya aceptas que todo el mundo te diga doctora. Te va a llamar doctor, claro. Sí, y a la fecha, O sea, vas a congresos y así me acaba de pasar este año y todos, doctora, no soy doctora, pero está bien ya, no te peleas con eso. Ya es el apodo de todo profesional de la salud, ¿no? El doctor. ¿Estás de acuerdo? Doctor, sí. Doctor, sí, te entiendo perfecto, sí. Entonces, ajá, sí, continúa. No, tú dime. Para, por ejemplo, en esta empresa, ¿no? No sé cómo sea la formación en Ibero, yo estudié en la Facultad de Química de la UNAM. Entonces, ¿qué tanta preparación hay como para empezar a lidiar con esta primera multidisciplinaridad? Porque ya en una empresa grande, pues te topas que tienes que platicar con los de IT, con los de contaduría, con la de recursos humanos, psicología, todo esto. Pero ahora también, al ser una empresa transnacional, pues se involucra gente de otros países y son otros idiomas, otras culturas. O sea, idioma dices, bueno, a lo mejor pues ya dominando el inglés u otros idiomas pues entra, ¿no? Pero ya cuando empezamos a meter otras culturas, otras formas de expresión, pues sí es como un reto bastante interesante, ¿no? Está muy, muy interesante tu pregunta. Creo que nunca me lo había puesto a pensar cómo me preparó la escuela para esto. Y yo creo que pues teníamos algunas clases de integración, ¿no? Con otros carreras. Y ahí tenías que, ¿no? Ahora sí que salir de tu burbujita y circulito y hacer equipo con ingenieros, ¿no? Ingenieros mecánicos, ingenieros químicos. Entonces ahí un poquito, pero más que la carrera yo creo que es como las actividades que tú lleves en tu día a día, ¿no? Si has salido fuera de tu país sola, si empezaste a trabajar con algún otro, ¿no? O sea, a lo mejor no un empleo formal. En mi caso, mi papá es gastro y yo compartía consultorio con él. Lo intenté al mismo tiempo que estuve en perinatología un año dando consulta. Él tenía mi título ahí colgado dentro de su consultorio, entonces los pacientes le decían, ay, es nutrióloga, y él, sí, es mi hija, no, pues esa cosita, ¿no? Porque pues sí tenían evidentemente temas, ¿no? Que mejorar en la alimentación, sí, claro. Y entonces ahí ya te empiezas, ¿no? A llevar con la secretaria que te ayuda, con el doctor que te refiere, que luego había compañeros, ¿no? Doctores que también me referían, y con los pacientes, y yo creo que más que la carrera fue esta experiencia, ¿no? De trabajar a lo mejor en el consultorio y tú poder obtener información de gente que a lo mejor una no quiere ir o dos no quiere cambiar y que tú tienes que obtener estos datos para poder ayudarles. Eso a lo mejor también me ayudó y bueno, también fuera de lo académico, el aventarme a ir a campamentos, vivir fuera de México. Yo me fui un rato a vivir a El Salvador en ondas más de misiones, ir sí. Entonces creo que eso me ayudó un poco más en este aspecto de, pues si pudiste irte a otro país, ¿no? Y a estar media sola y ver cómo te las arreglabas ya cuando estás acá en casa y en una empresa donde te ponen todas las herramientas ahora sí que en bandeja de plata, pues no le ves como mucho tema. Creo que fue más eso que la universidad, son las experiencias de vida. Entonces, resumiéndolo, te puedo decir que son más las experiencias de vida las que te preparan para los trabajos que otra cosa. Sí, por supuesto. Sí, no, coincido perfectamente. Y en el ámbito de la organización, o sea, por ejemplo, para alguien que está fuera del mundo de la investigación clínica, o a lo mejor que apenas está dando sus primeros pasos y dice, híjole, o sea, sí me late la idea, pero a lo mejor lo vea como abrumador, ¿no? ¿Cómo será liderar un equipo con personas en múltiples países que a lo mejor o sea, desde lo más básico, ¿no? Como la diferencia de horarios, ¿no? Claro. Pero la idea de cómo piensan, cómo ven ellos su forma de trabajo. He escuchado que, por ejemplo, los alemanes, ¿no? Es muy popular esto, de que son muy directos, muy duros, muy fríos. Sí.
y que usualmente acá en Latam es como somos más suavecitos, de que cuando criticamos a alguien lo hacemos de una manera como más apapachable, y allá se van con todo. O sea, ¿cuáles son estos retos que se viven en el día a día liderando, ¿no?, equipos de diferentes países? Sí, porque sí, no es lo mismo estar como trabajando para alguien fuera que tú ya te toca liderar estos equipos. Sí fue difícil, ahorita que dijiste de los alemanes, por supuesto que tuve una project manager alemana cuando yo llevaba apenas un año de ser CTM, que es Clinical Trial Manager. Y en juntas, o sea, yo tenía la experiencia que había tenido, había sido como muy de casa, en la que mi gerente estaba al lado mío en la oficina, ¿no?, mexicana, y mis compañeros estaban también al lado mío, mexicanos. Había monitores en Estados Unidos que nada más los oía como una vez al mes en juntas globales, y también tenía contacto con monitores de Argentina. Entonces ahí pues de manera muy informal, muy a la mexicana, como podemos decir, era como yo me comunicaba con mi jefa y todo esto. Y aunque sí había retos con el patrocinador, porque sí se puso bueno, mi primer estudio hubo gritos y todo en salas de conferencia. Sí, muy interesante. Entonces desde ahí como que uno empieza a aprender, pero ya que te toca, ¿no?, una jefa en Alemania, donde tú eres la cabeza de Latinoamérica y tú tienes que responder, no solo por México, sino por toda la región, y que enfrente del patrocinador te rete o te acuse, es muy difícil en el momento tratar de no desbalancearte, ¿no? Y estaba, la verdad, yo súper chavita, ¿qué te gusta? Tenía 28 años, y sí es como el shock, pero bueno, pues ahora sí que es aventándote ya al ruedo, como tú tratas de salir adelante, y así es como también lo haces con los demás. A lo mejor sí, muchas veces cuando ya me tocó, porque me estuve moviendo en la empresa en varias partes, ¿no? Pero no me acuerdo qué fue lo que me ayudó en este momento. Simplemente fue algo que sí, que me sigue sirviendo de tip y que sí me gustaría dárselos a todos para trabajar con cualquier equipo global, y bueno, y cualquier equipo remoto. A lo mejor pueden ser todos mexicanos, pero ahora pues estamos trabajando desde nuestras casas. Es siempre pensar que la otra persona tiene la mejor intención, siempre. O sea, ese es como un tip. Nunca mal viajarnos de Sí, cuando tú lees, no tomarlo personal, pero también no tomarlo como si lo estuviera haciendo con mala intención. Entonces siempre ese tip es algo que me ha ayudado a salir adelante. Y bueno, haría cosas muy diferentes después de esa experiencia con mi jefa en Alemania, porque sí me sacó, creo que sí, en el momento te puedo decir que no respondí bien. Me tomó unos minutos volverme a componer y poder explicarle al sponsor, ¿no?, que era lo que estaba tratando de decir, de hacer. Y aparte, ¿no?, como tú dices, es otro idioma. Entonces, aunque tengas buen inglés, el lenguaje en el trabajo es diferente, ¿no? Diferente. Brincando a tu punto anterior, ahorita que me estabas diciendo tú, aunque domines el inglés, el tipo de inglés que tú traes de la carrera o que traes de lo que aprendiste en tu vida, sí es diferente. Entonces, entre más lo oigas, y ahorita que hay herramientas como podcast y todo eso, a mí me hubiera encantado estar oyendo cosas así, como estarlo oyendo, ¿no?, el lenguaje de trabajo, y así soltarte más. Pero es hasta que a mí me tocó, te digo, desde hace 18 años, 17, era hasta que ya estabas ahí en las juntas y en los trancazos y veías cómo funcionaban las cosas. Era así como, te pasa, te adaptas, ¿no? Te avientan. Sí, claro. Hay un meme que me encanta, te lo voy a mandar, de que avientan, un niño a nadar, así como, ¿cómo aprendió a nadar? Pues así, ¿no? Así lo aventé y sí, órale, así ya está, así de, ¿cómo entrenaste al nuevo, al nuevo CRA? Pues así, y así me tocó, tal cual, en todas mis posiciones. No te puedo decir que para todas estaba lista, para nada. Pero ya moviéndonos al tema, ¿no?, que toca hoy, que es de global, es siempre asumir eso, que la gente no te quiere, no te quiere poner el pie. ¿No? De mala fe. Nada, de mala fe. Y muchas veces, ¿sabes qué me pasó? Y sí creo que es importante decirlo, como mexicana, sí traía yo, y me di cuenta, ¿no? Traes como un complejo luego, como que piensas que la gente te va
en equipos, ¿no? Con gerentes de Alemania, con gerentes de Estados Unidos, el patrocinador sentado en Nueva Jersey, piensas que te van a ver así como menos, ¿no? Ay, en México, abajo, sí. y no, eso está en nuestra mente, eso no es cierto. La gente no te ve así de fuera, y ahora más que nunca lo puedes ver en las juntas y toda la diversidad que hay. Creo que ese es un complejo que nosotros traemos un poquito, y no es cierto. O sea, yo nunca me ha tocado que por ser mexicana me hagan menos o no me escuchen o no critiquen de una mala manera los resultados o cuando yo trabajo nada más con sitios de México y Latinoamérica. Nunca me tocó. Entonces sí, quitarte ese complejo. Y sabes que también quitarte, y eso me pasó apenas hace como 6 años que me cayó el 20 antes de la pandemia, que mi acento en inglés nunca va a ser el de un americano, ¿no? O el de un británico. Qué puntos tan importantes. Sí, continúa, pero es que esto tenía que sacarlo. Es como, esto es muy importante. Es vital. Adelante, sí. Cuando yo hice, y me pasó que fue leyendo en algún libro, porque he tenido la fortuna de tener grandes líderes y jefes fuera de mi país y dentro también he tenido, pero tuve una jefa justo en Wilmington, donde están los headquarters de mi empresa, y me mandó como 3, 4 libros, aparte por FedEx, súper linda. O sea, no me los pidió por Amazon, sino me los mandó por FedEx, y fue un libro no me acuerdo dónde leí la frase así de, o sea, está bien que tú, siendo una persona que nació en otro país fuera de estos, ¿no? De Estados Unidos o donde se habla inglés, tengas acento. O sea, no es tu lengua natal, y eso tú te tienes que sentir tranquila. Cuando yo hice las paces con eso, no sabes cómo fluí diferente. O sea, no es que fuera un impedimento, pero siempre era como el miedito, el nervio, la pena. Y entonces, en juntas, si yo no entendía alguna palabra, no que fuera una palabra de un vocabulario, no sé, normal, que encuentras en el diccionario, así, son como estos, ¿cómo decimos en México? Estos... El slang del negocio, ¿no? Slang. El slang. Es que no cómo se traduce. Sí, pero no es el slang del negocio, sino frases como muy de cada lugar, ¿no? De Estados Unidos. Hay una palabra que se llama wordsmith, don't be the wordsmith. O sea, que no te claves en cómo está escrito el vocabulario. Y antes yo no hubiera, o sea, te lo juro que yo no hubiera preguntado así, de qué oso preguntar, que no me sé esa palabra, que no estoy entendiendo lo que me están diciendo al principio de una junta y lo está diciendo un director, y yo me voy a quedar con mi cara. Y no, o sea, desde que leí eso, te lo juro, pasó con esto de esta palabra, que seguro yo ya había oído y no había preguntado, y alzó la mano así sin pena, así de, oigan, ¿qué significa esto? Y se voltea una directora de Estados Unidos y me dice, sí, es cierto, o sea, es que tú no tienes por qué saber esas palabras, así de, perdónanos. O sea, en lugar de hacerme sentir... en vez de que, ¿cómo es posible que no sepas? Ajá, no, al contrario, tienes razón, nosotros asumimos que todo el mundo habla, que es tu idioma natural y que vas a entender todas nuestras frases muy locales, ¿no? Y me encantó porque me dijo, perdónanos, wordsmith es esto, que no te claves, ¿no? En cómo está escrito el punto y la coma y el spelling, sino que saquemos la idea y lo principal y luego ya lo pulimos, ¿no? O sea, cuando estás desarrollando alguna idea en un equipo. Y desde ahí no sabes cómo, o sea, me siento como que fluyo tranquila, y estoy en un equipo no por saber inglés o no saber inglés. Obviamente era un requisito cuando yo entré, ¿no? Tener cierto nivel de inglés, y la entrevista era, pues, no lo hablas, aunque me digas que tomaste 1000 cursos, pues no, y había gente que se ponía nerviosa y todo esto, pero yo creo que esto tiene que ir bajando un poquito el ser tan exigentes con el inglés, porque esto también lo vas agarrando mucho en la chamba. Y yo creo que más que el tenerlo perfecto es también tus ganas de practicarlo y superarte, ¿no? Yo he visto candidatos increíbles que me encanta todo, y el inglés se ponen súper nerviosos y no me pueden completar una frase sencilla, y me da un coraje porque digo, es que esta chava tiene todo lo que quiero, y por el inglés no va a poder entrar, porque no puedo, es difícil, sí o sí. Sí, no puedes, o sea, los mails, todas las comunicaciones son en inglés, y en PPD sí siempre ha sido como un requisito muy, que no es flexible. Siempre desde el principio no lo pusieron así, y esto, bueno, ya hay reclutadores que lo filtran, ¿no? Ya no te toca a ti tanto de la parte operacional filtrar el inglés, aunque si haces unas preguntas, ya esto lo ven más en los equipos especializados como los reclutadores.
pero mi consejo para trabajar en un equipo global a la gente que a lo mejor no se avienta a tener un puesto global o dirigir equipos en diferentes partes del mundo, que el idioma nunca sea un impedimento, porque lo que importa es lo que sabes, ¿no? Cómo te comunicas tú con la gente, ¿no? Y no es con que hables el inglés perfecto, es también tu forma de interactuar con la gente en un completo. Entonces, sí, eso me ha ayudado muchísimo. Y obviamente, pues sí tienes que echarle ganitas, ¿no? No vas a mandar un mail ahí con faltas que lo va a leer la otra persona y pues tu jefe te va a decir no. O sea, y sí me toca ver de repente correos que dices, no, sí me dio penita, ¿no? Hay que echarle un corrector, ya tenemos las herramientas, ya no hay pretextos, ya te lo checa el correo. Si te sientes inseguro en esa parte, ya, entonces todas esas herramientas ya están. Entonces la pronunciación o el acento que tengas, de verdad no se sientan menos ni que es un buen inglés. No tenemos por qué tener acentos ni de americanos ni de británicos porque no lo somos y tenemos que estar en paz con eso. Y la verdad es que, por ejemplo, la gente en Estados Unidos no aprende otro idioma, ¿no? Entonces ellos también siempre en secreto nos admiran mucho de que podemos hablar así los dos idiomas y ya cuando estás en un nivel de confianza con ellos te dicen, no, es que de verdad ustedes súper bien, ya que me pongo a reflexionar que no es su idioma, sí me impacta el nivel de inglés que tienen y de comunicarse y de trabajar en una empresa donde no es el idioma con el que tú naciste. Entonces, sí. Ese no debe ser un impedimento en tu carrera, por favor. Es lo que yo digo. ¿Qué puntos más importantes acabas de darme? De verdad, se tenía que decir verdaderamente esto porque tienes toda la razón. Y ¿sabes qué es lo peor? Que no se habla de este punto. De hecho, te puedo garantizar que es de los pocos lugares en donde este tema se ha traído a la mesa, porque, en primera, vamos por partes, ¿no? Porque estos temas a mí me apasionan muchísimo. Sí. El que dijiste de el anterior, ¿no? De que tú cuando entras en un equipo global, pues de repente es como de ya no le vas a hablar al manager mexicano, ¿no? Que pues, obviamente le tienes respeto al manager mexicano, pero pues es como pues mexa, ¿no? Colega, somos iguales. Pero en el momento en el que viene acá como tú dijiste, ¿no? El jefe, el CEO, el director o que está sentado en Estados Unidos o en Europa, se tiene como que este complejo de, híjole, como que hasta llegas medio a negociar perdiendo. Sí, llegas con la cabeza así como, ay, medio agachada. Así que no me vaya a preguntar algo que, o sea, como que me va a dar pena no saber. Sé responderle, sí. Ajá, y que no le entienda, o que no le entienda mi acento, o que no me entienda lo que le estoy diciendo. Ay, no, eso sí cuesta trabajo, pero es hasta que, la verdad, con los años que yo conocí a las personas más, a ver, todos somos humanos, o sea, no importa si estás en Alemania, si estás en Bulgaria, ahorita con mi equipo que yo tengo gerentes en la India que me reportan y tengo de repente alguien en UK o en Estados Unidos, a ver, lo común es que somos humanos, no estos complejos de qué país es primermundista y todo este rollo están en nuestra cabeza. Sí. Y está en nuestra cabeza, porque los líderes, te puedo decir que los buenos líderes, habrá de todo, ¿no? Y no puedo hablar por todas las empresas y a lo mejor puede haber gente que sí sea media, que tenga a lo mejor un toque racista, pero eso a estas alturas, claro, no, y no se toleraría. O sea, tú en una empresa como la mía, alguien te dice un comentario de cual, no sé, ni siquiera se me ocurre porque nunca me ha tocado, como racista, bueno, o sea, no te quiero decir, o sea, hay miles de formas de reportarlo, anónimas, no anónimas, o sea, a esta persona le va a tocar algo si es que no lo corren, ¿no? Entonces eso, sí, esto ya no, o sea, nunca me tocó, la verdad, un racismo, pero si existe ya en este tipo de empresas te puedo decir que no hay cero tolerancia. Entonces eso también está muy bien y tenemos que hacer 1000 entrenamientos de todo este tipo de, ¿no? Y en Estados Unidos te puedo decir que son mucho más delicados que aquí, ¿no? Allá no puedes, tienes que tener mucho cuidado porque todo este rollo de lo que tú puedas decir y ofender a alguien, si es no, hasta las entrevistas que tú les preguntes, ¿quieres tener hijos?
que creo que en algunas empresas de México hasta se sigue haciendo, en la mía ya no, pero sí nos tocó, sí, por supuesto que me tocó estar en alguna entrevista hace 10 años y yo preguntarlo o que me lo preguntara, ¿no? Así como, o cuántos años tienes, todo esto. Hay ya todas unas reglas en la forma de hacer las entrevistas que te enseñan a no hacer este tipo de preguntas. Sí, de preguntas. ¿No? Y que es verdaderamente importante hablarlo, porque yo creo que desde que somos niños, o sea, toda la educación como que se ha enseñado que la autoridad sí, o sea, tienes que voltear a verla con los ojos hacia abajo, ¿no? Y que incluso decir o estar en desacuerdo con alguien que es superior a ti en jerárquicamente hablando es algo malo, sí. Es una falta de respeto, ¿no? Y la verdad es que no. O sea, a mí me encanta pensar en esto, ¿no? Y siempre doy este consejo porque yo soy asesor en imagen verbal, es como enseño a hablar y negociar y debatir y todo esto. Entonces, siempre es el consejo, es como si tú estás en la misma mesa que la persona de UK o que la persona de Estados Unidos, ese que tú ves acá como la gran figura, si estás en la misma mesa que él es porque tienes algo que decir y estás exactamente en el mismo nivel jerárquico. Entonces te lo tienes que creer. O sea, tú puedes con toda la confianza del mundo darle, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto, o sugerir o proponer, porque estás al mismo nivel. O sea, no tienes que verlo como el director o el señor. Es más, velo como si fuera su nombre, ¿no? O sea, en vez de verlo como el director general, pues no sé, que sea George, ¿no? No le vayas a llamar George, a lo mejor se pone medio delicado, pero pues obviamente verlo como de no es el ultradirector general, sino es mi amigo George, ¿no? Entonces dialoga y es una persona, como si estuvieras hablando en una mesa con tu amigo George, ¿no? Y quitarnos verdaderamente ese estigma de que no, es que qué tal si se enoja. Pues si se enoja muy probablemente es porque, o sea, si tú hiciste las cosas bien, no tiene por qué enojarse. Claro, y sí es un tema de inteligencia emocional. De inteligencia emocional, pero sí te cuesta trabajo quitarte esa mentalidad. Y bueno, acá yo me siento muy libre de aplicarlo y creo que es lo que a mí también me ha abierto la puerta en poder meterme, ¿no? A los equipos globales. Y mi jefa, por ejemplo, estaba en Bélgica y la jefa de su jefa en Escocia, pero yo tengo reportes también aquí de México y de India y los mezclamos, pero sí, el que tú puedas ver a todos como humanos, y estamos aquí por algo, y si estás, como tú dices, sentado en la mesa es porque tu región importa o porque tu equipo importa, no importa dónde estén sentados, y la experiencia que traes, para eso estás ahí, y que no puedas retar a tu jefe. Por ejemplo, es en México, bueno, ¿no? Retar al jefe o decirle que no, y en una junta, sí. Eso yo creo que sí nos falta todavía. Te puedo decir que en PPD sí se puede hacer, y de hecho yo con mi gente me encanta. Si algo me puede a lo mejor como molestar o que desesperar, no molestar, sino desesperar, es que nadie hable, que estés en una junta, sí, y que y que nadie diga porque eres la jefa y entonces mejor no digo nada. Bueno, siempre les digo. Y otra cosa que sí me gustaría tocar y que ahorita se me ocurrió conforme vamos platicando es, pues ya los equipos son remotos, ¿no? Te puedo decir que en mi empresa ya son muy poquitas personas las que van a la oficina, y entonces aunque tu equipo esté aquí en México, pues ya tu forma de interactuar es remota, es virtual, y eso no hace mucha diferencia con gente que está sentada en otra parte del mundo. Entonces también no porque alguien está lejos es que no me voy a poder me voy a comunicar menos con esa persona, y al que tengo al lado aquí en México ya doy por hecho que tenemos buena comunicación. Para nada, tú te puedes entender muchísimo más con alguien que está a miles de kilómetros, ahora sí que brincando el charco, está en el cuarto de al lado, con el que está al cuarto al lado, porque la comunicación no solo es el idioma, entonces, o la distancia. Entonces romper todos esos mitos, ¿no? De qué es lo que nos distancia. Yo creo que más que el idioma y los kilómetros es la cultura, ¿no? Y si hay culturas, por ejemplo, te puedo decir que si aquí somos que respetamos la jerarquía, ¿no? Y a veces de una forma no tan saludable. En India, bueno, oírlos hablar, cómo se dirigen hacia los jefes, así de sir, dear, ¿no? Así como casi los puedes ver, no los puedes, así o sea, les hablan de usted y no hay forma humana de que no le quiten el sir, así de
no los ves a través del correo, pero te juro que hasta sentías la reverencia, ¿no? A la persona. Entonces, en India sí es muchísimo. Y tú como líder, que es una de las cosas que me has preguntado, a mí lo que me encanta decirles, y me agarro hablando así por horas y les digo, perdónenme a mis equipos cuando agarro equipos nuevos, ¿no? Que sí me he estado moviendo de departamentos, miren, yo trabajo así, ¿no? No te voy a estar checando A, B, C y D. Mis horarios de trabajo son estos, pero a mí, Miri, hasta hice una hojita que luego te voy a compartir, así como un Word de ¿a qué hora, si quieres buscar a Miri a esta hora, esto es aquí me vas a encontrar, ¿no? O sea, y en la... de preferencia. Ajá, ándale, casi, pero más que nada por ejemplo, que esto no lo tienen porque yo no lo veo como algo que tengan que hacer todos. A mí lo que me ha funcionado es, si necesitas algo, prefiero que me mandes, ¿no? Un WhatsApp, lo que quieras en la tarde, aunque ya no sea mi horario oficial de trabajo, porque a mí, Miri, no me estresa recibir un mail de trabajo, no me estresa recibir un mensaje. Prefiero, ¿no? Recibirlo y contestarte que estés tranquilo, tranquila, o si es algo importante que hay que decidir, ¿no? Porque eso de cuando yo estoy durmiendo pues ya se tomaron como, ¿no? 15 juntas, 10 decisiones, me despierto a ver mi mail, te lo juro, a las 6:30 y ya. En llamas. Ves cómo terminó la historia porque, ¿no? O sea, tienes que empoderar a tu gente a que pueda tomar decisiones sin ti. Y si es algo muy importante a mí, para nada antes de dormirme me quita algo contestarle a mi chavo de la India que trae un problema, ¿no? Y ya nos empatamos en mi noche y su super mañana. Entonces es mucho de tú explicar cómo trabajas, cómo se pueden comunicar contigo y también pedirle lo mismo a los demás, ¿no? Porque no como trabajo yo, van a trabajar los demás, ¿no? O sea, a mí no me molesta que me escriban por WhatsApp. He tenido gerentes, y no fuera de México, no, sino dentro de México, que les choca que les mande un WhatsApp. O sea, para ellos es como una grosería y te adaptas y lo entiendes. Pero si no lo hablas, si no te das un tiempo tú de sentarte con las personas y decirles, no tienen por qué conocerme a mí, más bien yo les voy a explicar cómo trabaja mi cerebro, ¿no? Y lo que le digo mucho a mi gente, se ríen también mis gerentes de Bulgaria, así, porque me dicen, es que eres súper chistosa, porque digo, mi tiempo de respuesta es o 5 minutos o ya se me fue y se va a ir a 2 semanas porque se me fue ese correo. Entonces, si tú ves, me mandas un chat o me mandas un correo que te urge y no te lo contesto así a las pocas horas, ese mismo día, mándame, o sea, de verdad, insísteme, o sea, mándame un chat. Prefiero que me lo mandes a que tú estés esperando o que algo se retrase porque tú no me quieres presionar. Respondió Miriam. Sí. Ajá, exacto. Y hay gente que no, por ejemplo, ellos todo por correo, nada por chat, ¿no? Y es cuando tratas tú de dar los tips y hacer que la gente te reúnas en un punto medio, ¿no? Tú como líder y tu gente, sin invadirlos en su espacio ni querer hacerlos como tú. Yo creo que uno de los peores errores de los líderes y que tiene que ser no solo a nivel global, sino en cualquier tipo de chamba, aunque sea nada más, ¿no? En tu país, es tratar de hacerlos como tus minis, ¿no? O sea, quiero que hagan las cosas como yo, como a mí me gusta. No. Y a mí lo que mucha gente le rompe de mí es que las posiciones que he tenido, de repente las posiciones que tengo, se imaginan que yo debería ser así como súper organizada y ordenada, y no, bueno, si yo te contara de verdad te voy a pasar experiencias de mis gerentes entrando a mi oficina así voy con Miri, qué miedo, ¿no? Voy a su oficina y se sientan y me ven así sacando mi bolsa, el sándwich, la torta, el cepillo de dientes. O sea, sí les rompo mucho como la estructura de cómo debe ser un director. El protocolo, sí, cero. Ahí al lado de la torta. No. Ándale, así, tal cual. Sí soy, lo acepto. Y sí, a veces sí me da penita, pero sí se ríen muchísimo. Entonces todo esto de ser súper ordenada, no. O sea, yo me voy brincando correos, veo el chat, trato de agarrar lo importante. De repente se va ahí alguna cosita y siempre les digo, porfa, o sea, mira, estoy trabajando en esto, reconozco que este es un error mío. Avísame, recuérdame tal día. Entonces prefiero decirles y que ellos sepan, a que puedan pensar o que no les estoy dando la importancia a ellos, no les estoy contestando o que estoy siendo grosera. No, la verdad es que se me fue. Entonces eso me ha ayudado muchísimo, más que no solo el idioma, sino comunicar cómo trabajas y llegar como a acuerdos como equipo, ¿no?
Sí. Todos somos diferentes y entonces tenemos que saber qué es lo que le gusta al otro, lo que le molesta, ¿no? Y también tu situación de vida, no puedes dejar de fuera tu vida personal. Si es una chava, una monitora, una revisora de reportes que está teniendo una situación porque no su hijo está enfermo y está teniendo ataques epilépticos y está trabajando de su casa, pues obvio que tienes que saber, no es algo que esconder ni que dé pena. Todas estas situaciones importantes sí es tratar de cuidarlas y de abrirlas. Y tú cuando creas esta confianza, ¿no? Por ejemplo, que te avisen, ¿sabes qué? Miri, tengo que ir rapidísimo al consultorio, ¿no? Y no me tardo 2 horas. A mí me encanta que me manden esos mensajes. Y he tenido jefes que me dicen, ay, no me avises, no, porfa, please, no me avises cuando te vas a ausentar 1 hora antes de tu salida. No, gracias, ¿no? Y hay otros que les encanta. Yo prefiero sobrecomunicar a no comunicar. Y a que falte. Y a que falte, porque justo el día que no avisaste, o que me ha tocado con mi gente que no me avisó, es el día que, ¿no? Explotó algo y ya le tienes marcando, ay, voy en el coche, ¿no? O sea, prefiero pecar de informar más y es diferentes estilos, pero siempre es mucho de decirlo. Y ya me estoy desviando del tema. Lo que te quería decir mucho ahorita es que me alucinan mis gerentes. Todo esto es muy, muy útil. Ajá, ¿qué alucinan tus gerentes? Es la cámara en Teams, en las juntas. Yo creo que sí me odian en secreto. Ya me conocen y se ríen, pero yo siempre prendo la cámara. Siempre. Porque a lo mejor cuando fue la pandemia, que fue que nos movimos a todo esto, yo llegué a trabajar en equipos globales antes de la pandemia, ¿no? Estábamos en Bulgaria, sentados en Bulgaria, en India y en México. Así la combinación. Y los jefes, una en UK, otra en Bélgica, otro en Estados Unidos. Entonces era así, tocábamos todos los continentes, ¿no? Y no había todavía, todo era VoiceNet y todo era nada más audio. Y no había la cámara. Entonces justo empieza todo esto de Teams fue como una coincidencia muy chistosa, ¿no? Que empezamos a empezar a hacer más trabajo remoto antes de la pandemia y viene el uso de la cámara, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Y ahí tú puedes echarte un clavado y seguro ya lo has hecho en LinkedIn, en artículos, en podcasts, en libros. Hay opiniones muy, muy encontradas, sí. ¿No? Creo que hay estudios que dicen que te quita más energía estar en cámara que apagarla y tú estar en la junta. Pero yo, cuando fue todo este cambio de la pandemia a trabajos remotos y que empezamos con las cámaras, una de las jefas más exigentes que he tenido, americana, ¿no? Una persona impresionante. Yo creo que ha sido de los líderes más increíbles que he tenido en mi vida en el trabajo y que tuve la suerte de conocer en persona, irme a sentar adentro de su casa y cenar con ella y platicar y también estar en juntas, sentada con patrocinadores en la oficina. O sea, así teníamos como... Tuve mucha suerte de conocerla también como persona, no solo en la chamba. Pero ella era súper directa, ¿no? Entonces ella me decía, a ver... Mire, o sea, no porque yo no lo quisiera hacer, sino nada más me daba su punto para que yo entendiera. En esta chamba si tú tuvieras que estar en la oficina, ¿no? Que era un requisito, pues te vas, te bañas, te cambias, te despiertas, ¿no? Te presentas presentable, ¿no? ¿Por qué queremos quitar eso de forma remota, ¿no? Porque si estás trabajando, ¿por qué no vas a estar visible, ¿no? Y aparte ella es old school y entonces te decía... Si te veía así como en playerita de ejercicio, que le tocó una vez entrevistar a alguien que estaba que salió del gimnasio y puso la cámara así como, o sea, así te irías a la oficina, así estarías trabajando. Entonces, muy old school. Y ella me dijo, pues si básicamente te pagan por hacer un trabajo, ¿no? Y ese trabajo implica a veces odiarte. Estamos en pandemia, pero pues yo espero, o sea, y tú la veías, te lo juro, juntas 5 de la mañana, porque se tenía que meter luego a 5 de la mañana, impecable, así. Vestida formal, maquillada, el cabello así perfecto. Y dije, bueno, también, o sea, no todos podemos estar así, ¿no? Los chavos también, o sea, no vas a retener talentos si empiezas con estas cosas de que en cámara también tienes que estar así. Pero al punto que voy a llegar, ella me lo dijo de una forma tan, no sé, se la compré, ¿no? Entonces yo prendo la cámara y pues mis gerentes así de... Cuando yo la prendo, pues sienten que la tienen que prender. Y tampoco es el caso. O sea, claro. La verdad los presiono. Como ya Miriam ya prendió su cámara, sí, bueno, ya. Y ella es la jefa,
Sí, ya nos exhibió a todos, ¿no? Y entonces ya lo platiqué con él, dije, si quieren no la apretan. Yo, Miri, a mí me gusta verles la cara y cuando te estoy preguntando algo, ver también tu reacción. O sea, ver si, muchas veces el lenguaje corporal, y tú lo puedes saber más que yo, te dice más, ¿no? Si una persona está cómoda con lo que le estás pidiendo o no, y eso no lo podemos quitar. Entonces, si tenemos las herramientas, sí, y te juro que tengo juntas, no sé, con equipos de 120 personas que están abajo de mí en mi departamento. De esos 120, yo prendo la cámara y podemos estar así toda la junta y nadie prendió la cámara. Entonces ya lo que estoy haciendo mucho es, no se presionen, pero si alguien puede prenderle, a mí me ayuda a poder leer a la otra persona y sí, tener una comunicación más directa. Reaccionan, les gustó o no les gustó, es como hablarle a la pared, si nadie abre. Sí, a veces sí, y no sabes, luego ya sabes, con Teams que todo puede fallar, bueno, con cualquier tecnología que todo puede fallar en cualquier instante, no sabes si se te fue el audio, si estás compartiendo la pantalla correcta. Resulta que estás en mute durante una hora y... Sí, pero como nadie dice nada. Sí, entonces, a mí me encanta prender la cámara y muchas veces no, o sea, yo creo que el 80% de las veces ni siquiera estoy formal, ¿no? Así nada más de playera, de estar en tu casa normal, para que también no piensen que es así. Traigo la escuela de mi jefa esta americana y sí me puso como la vara muy alta. Y a mí lo que me ayuda mucho en la cámara es que no me pierdo. Yo tiendo mucho a hacer el famoso multitask, que no sabemos si existe o no, y ese será tema de otro podcast, porque yo digo que sí existe, pero hay gente que dice que si tu cerebro está, ¿no?, en la llamada, y si ya abriste el mail, ya no están, ya se fue. Y tengo ahí unos puntos para defender, pero a mí me sirve muchísimo prender la cámara para poder concentrarme yo en la llamada. O sea, porque si yo sé que me están viendo, no me voy a poner a hacer, ¿no?, a revisar el celular. Sí, cosas, sí. Eso, entonces también se los digo mucho, sobre todo a mis gerentes, de no te sientas comprometido a aprenderla. Yo lo necesito para concentrarme más en la llamada. Y ya. Y a veces la aprenden y a veces no. Tengo equipos que sí lo hacen, y entonces cuando nos metemos, ahora sí que con un cliente o otro equipo de Estados Unidos, me dicen, ay, qué valientes que prenden la cámara, debo ser más como ustedes, y ya nos reímos, ¿no? Y ya también ellos me acusan de que no, pues es que mire, ¿no?, siempre la prenden. Pero creo que sí, tenemos las herramientas, ¿por qué no usarlas? A ver, no tenemos que depender de la tecnología. Y a veces el no usar toda la tecnología o lo último también ayuda. El agarrar el teléfono, que también es otra cosa que oí hace poco no me acuerdo en qué podcast fue, pero que decían, hay gente que se pone a hablar por teléfono, o sea, no puede ser, estamos en 2023, y yo dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no vas a hablar por teléfono normal con la otra persona si a ti te funciona, ¿no?, el tener la conversación? No todo es tecnología, y entonces no el usar la última tecnología todo el tiempo significa que vas a poder llevar un equipo global. Mejor es usar las herramientas como te acomoden, ¿no? Pero para mí es una herramienta, entonces yo sí trato de explicarles a mi gente y que no me vean así como loca, como raro. Pero luego sí he tenido encontronazos con otros, por ejemplo, los gerentes de la India me decían, no, es que no es cultural y la gente no se siente cómoda, y yo me sale mi parte así como mandona o grinch, así de, bueno, pero si es tu chamba, así lo que me dijo mi jefa, ¿no? ¿Por qué no vas a estar, por qué es pedirte mucho que prendas la cámara si estás en horario de trabajo, ¿no? Sí. Y no siempre, no estoy diciendo que todo el tiempo, pero si es una junta que es 2 veces al año, ¿por qué no prenden? Mínimo, ¿no? Sí, 2 veces pero bueno. Que nos veamos la cara. Sí, pero ya sé que es muy controvertido, entonces ya nada más me río con mis gerentes, no se los exijo, no les pongo tachos si no la aprenden, pero para mí sí es algo básico el poder tratar de ver a la otra persona y tener, pues, el mayor contacto posible, ¿no? Claro. Y estarla viendo, pues te ayuda. Eso para mí sí es importante, pero hay mucho debate, entonces sí, te quería comentar. Un día hay que armar un foro así de el home office, ¿no? La comunicación en equipos globales. ¿Se debe prender la cámara o no? Así 2 horas y más media hora de preguntas y respuestas. Y vamos a estar divididos, mitad y mitad, vas a ver, porque no hay... Sí, y así es con los equipos globales, pero ya no sé qué más te quería decir de tips. Tú pregúntame. No, y fíjate que todo esto...
dos puntos importantes, ¿no?, de sacar de aquí. El primero era el que te debía hace rato, ahorita regreso a él, pero sobre lo que acabas de mencionar, yo creo que nos diste una clara perspectiva de que existen otros tipos de liderazgo, porque se habla mucho en LinkedIn, ¿no?, los tipos de liderazgo, y que no sé qué, pero difícilmente ves eso en persona, o lo escuchas de alguien más, porque pues si tú estás en una empresa con un manager que es un tipo de liderazgo y no te cambias, pues difícilmente vas a ver o vas a escuchar cómo es ese tipo de liderazgo que en teoría existe según LinkedIn, ¿no? Entonces yo creo que se tiene mucho esa noción de que un líder, y sobre todo en equipos globales, pues es esta persona, ¿no?, que tiene casi hasta este trastorno de que todo tiene que estar perfecto, de que todo tiene que tener estar cronometrado. Mucha gente no se lanza o es lo que le viene a la cabeza, no es que no sé si podría con más responsabilidad, porque siento que debería ser más organizado, pero es una organización que nos vendieron que es la organización, ¿no? O sea, no siempre tienes que tener los folders así acomodados por colores en degradados y todo rotulado para ser organizado. O sea, puede ser organizado aunque esté todo es un orden aleatorio, ¿no? Es un orden desordenado, vaya. Sí. O sea, y oyéndote, te prometo que mi esposo puede diferir mucho contigo, porque él sufre con mi desorden diario, ¿no? Ya se rindió, ya me dijo, ya me aceptó, ¿no? Pero si no le cabe en la cabeza, ¿no? Así de, hasta me dice, ay, sí, Miri, directora, y ve, o sea, ve tu cajón, claro. No puede ser, sí, y la verdad es que sí, no es algo de lo que me siento orgullosa, nada más te lo cuento como anécdota, pero sí es cierto, o sea, y creo que muchas veces o sea, este trabajo de investigación clínica, nuestro perfil muchas veces es de buscar personas que sean obsesivo-compulsivas, tal cual, o sea, que detecten el error, ¿no? Y no quiten hasta que no se resuelva los ojos de ahí, y que si algo no les cuadra, yo creo que tenemos un alto porcentaje de gente que tiene esto, pero muchas veces, y te lo puedo decir por experiencia reciente y propia y de los últimos años, y desde el COVID y antes y después, la gente que quiere todo como paso 1, paso 2, paso 3, todo planeado, y que me digas qué es lo que va a pasar en un mes, en 2 meses, y cuándo tengo que meter estos datos, las cosas cambian de repente de un día para otro, de una hora para otra, de un momento para otro. Entonces el poder adaptarte, eso sí te puedo decir que tengo yo me adapto al cambio. O sea, tú me dices, la junta que tenías mañana te la pasamos, ¿no?, para el viernes, y lo que tenías que entregar, y la verdad no me causa estrés. A lo mejor yo estoy bien loca, ¿no?, y las cosas que me han pasado en la vida me han hecho así, pero el no ser tan cerrado y cuadrado también te puede ayudar muchísimo a poder tener oportunidades, ¿no?, de trabajo en las que tú puedas adaptarte rápido al cambio y vivirlo, y no solo como pues no me quedó de otra, sino encontrarle el lado bueno, ¿no? El lado bueno, y siempre de todo eso crecemos, y en mi empresa, bueno, si algo hay constante es el cambio, ¿no? Sí, de la salud es mañana todo. Ya cambió todo. Ya cambió todo, las reglas cambian, y bueno, ahora que nos compró este monstruo que es Thermo Fisher, que es una empresa, si nos sentíamos nosotros súper internacionales y grandes como PPD, y ¿no? Wow, no, bueno, o sea, somos el juguetito, ¿no? Somos así chiquitos comparados con todo lo que ellos son y tienen, y los servicios, y pues adaptarte a eso también ha sido, sí nos ha, obviamente poco a poco, y nos ha costado, pero sí es totalmente diferente lo que era PPD hace 2 años, ahorita con el monstruo de Thermo Fisher. Sí te sientes bien, pero al mismo tiempo ya no es como, ¿no? Algo, ya no es como antes, ya no es la familia, pero también tiene muchísimas cosas buenas, y el poderte adaptar a eso y crecer rápido, y a lo mejor no quedarte tanto en el cómo yo tenía pensado mi carrera, mi orden, mi manera de organizar, y también con los sistemas, ¿no? O sea, tenemos CTMS de una compañía, Cibel, ahora vamos a tener CTMS de otra compañía, ¿no? Y lo que tú me digas de Medidata, lo que sea, todo cambia muchísimo. Entonces, es una constante el estar, cada día que te despiertas, las cosas ya funcionan de manera diferente. Y entonces, si tú estás como muy obsesionado con el orden y cómo debe ser todo, puedes sufrir mucho, y tampoco se trata de, claro, ¿no?, de estar sufriendo. No, y aceptar, ahorita lo que te dice tu esposo, pues bueno, o sea, a lo mejor
este desorden, ¿no? Y te entiendo perfecto porque yo soy igual, o sea, mi forma de ordenarme es así, aleatoria y randomizada y todo esto, entonces... Pero es importante reconocerlo, decir como de, bueno, tal vez sí podría ser más organizado, claro, pero pues no soy solo yo, ¿no? Importa que tienes a alguien que a lo mejor eso que a ti se te escapa, pues tienes a alguien que está detrás de ti checando, ¿no? Que si a lo mejor a ti se te fue algo, pues tu equipo está ahí para ayudarte. Exacto, y por eso hay que avisarles. Claro, y hay gente que a lo mejor es así de que todo es aleatorio y piensa que ella sola puede, bueno... O sea, ahí también es reconocerlo, ¿no? Exacto, yo creo que esa es la diferencia, sí. Exacto. Y les digo, perdónenme, de verdad, estoy trabajando en esto, lo tengo como identificado como un punto de mejora, pero si no o sea, dame seguimiento, y sí se los digo, o sea, escríbeme tal día, y si no te mandé esto para el lunes es que ya se me fue seguro, entonces sí les ando pidiendo ahí los favorcitos y ya. Ayuda a derribar ese mito del gerente o líder omnipotente que todo puede, todo lo sabe, todo lo hace. No. Pues ¿para qué tenemos equipo, no? Pues es para ayudarnos, ¿no? Como para que yo les diga qué hay que hacer y... Exacto, como les digo, ustedes saben más que yo, o sea, y eso, si tú no lo sabes reconocer como líder, a ver, yo no espero saber más que mis gerentes en las cosas, ¿no? Especializadas, o que mis RSM centrales o con mis CRMs. Yo lo que sé espero de ellos es que dominen el sistema mejor que yo, ¿no? Sí. Que les sepan, que ellos me expliquen a mí casi cómo moverle. Sin tampoco caer en soy la directora lejana que no sabe ni qué están haciendo. No, tampoco. O sea, es siempre punto medio, pero tienes que confiar en la gente y empoderarla. Y entonces sí, mi estilo es mucho ese, también global de, mi jefa por ejemplo, hace 2 meses me encargó meterme en una junta donde había un tema de un quality event, ¿no? Y yo sé que otra persona, ¿no? Que a lo mejor puede estar debajo de mí jerárquicamente en la empresa, yo sé que eso lo vivió y lo conoce mucho más a detalle que yo. Entonces lo invité a la junta, ¿no? Siendo de otro país y todo, no importa, y pues todos estamos regados por todo el mundo. Y ya que todo salió bien en la junta, él no habló nada más, me oyó lo que yo dije, le escribí por chat, oye, algo que agregar, ¿quieres que diga algo? Porque él es aparte súper respetuoso, no es tímido, él es súper inteligente, pero no, si no le preguntan no va a hablar. Entonces, por chat le dije, oye, ¿todo bien? Me dijo, sí, estuvo bien esto que dijiste, luego te paso un correo para que lo mandes de follow-up. O sea, el no tener miedo de involucrar a gente que está abajo de ti jerárquicamente y que sabes que domina más el tema que tú, nunca te tienes que sentir menos por eso. Al contrario, qué bien que tienes en tu equipo a alguien así, bien por ti, claro. Bien por ti que tienes a la gente que necesitas y que ellos pueden hacerlo mejor que tú en muchas cosas, ¿no? Ya cuando son tipo de decisiones más, ¿no? Que pueden tener alguna repercusión y todo, yo les digo, yo me lo aviento, o sea, yo creo lo que tú me estás diciendo, yo me lo aviento en el correo y y va a ser mi decisión, ¿no? Voy a quedar yo, pero sí me gusta muchísimo consultarlo con ellos y no aventarte nada más como a mandar sin saber, nada más por tener pena de reconocer que la otra gente sabe más que tú. Eso también me ha funcionado mucho y trato de hacer equipo con mi gente en eso. Pues vaya que de verdad que yo creo que esto deberíamos de hacer una tercera, cuarta parte, porque sí hay muchos temas aquí que sí, vale la pena tratar por siento separado. Que no toqué nada, la verdad. Siento que no he dicho nada. Cosas, ciertamente. Yo creo que la gente cuando escuche esto va a identificarse bastante y va a reconocer cómo estas situaciones que se viven en el día a día, pero que poco a poco se hablan. Y quiero cerrar nada más con el punto que te debía desde hace rato, que era lo del acento en inglés, sí. Porque esto es algo que se toca, o sea, que siempre está en estas charlas como muy de comedor, pero que nunca se hablan con donde se tendría que hablar, ¿no? No le vas a preguntar al gerente, oiga, ¿qué opina de mi acento? Difícilmente alguien va a hacer eso. Ajá. Pero creo que se ha rendido demasiado culto al lenguaje y pronunciación perfecta, sobre todo en países que no son de habla inglesa, que verdaderamente te sientes mal de que cómo no supe pronunciar esta palabra adecuadamente, o qué pasa si se me nota el acento mexicano. Pues y es como, es que tienes acento mexicano, ¿por qué eres mexicano? Exacto. ¿Qué? No naciste en Estados Unidos. O sea, como, ¿por qué tendrías que tener otro acento? No, y verdaderamente la gente se siente mal, o sea, y la pena andar hablando. Menos, y se siente menos. Y se siente menos. Y se achican.
Y ese es el problema, que te acheques por eso. No tiene, Ajá, a lo mejor mucha gente tiene que decir algo así muy importante, que lo tiene bien en su cabeza, pero precisamente por esto de, es que no sé cómo decirlo sin que suene mal, no lo dicen. Y muchas veces, ¿sabes qué ayuda? Y un tip que le diría a todos los que les pase esto es, si no tienes la palabra perfecta o la pronunciación, es explicarlo. Así yo te lo puedo decir diario, yo le digo a mi gente, y ya sea para arriba o por abajo, así, perdóname, no me acuerdo de la palabra, pero lo que te quiero explicar es esto, y se lo explico de otra forma, ¿no? O con de repente hay gerentes de México en la llamada, les digo, sorry guys, how do we say naco, ¿no? O sea, no me acuerdo cómo decir naco, o cómo decir, no sé, alguna otra palabra, y ya me ayudan, ¿no? O lo pones de tema de, oye, en tu ¿no? ¿Cómo dicen esta palabra en tu idioma? Y eso me funciona mucho. Sí. Y yo creo que lo que me ha ayudado mucho, ahorita reflexionando con tu pregunta y acordándome de las últimas juntas que he tenido y que aplico esta, es porque creo que no había nadie de Estados Unidos, todos eran de Bulgaria, India, Bélgica y México. Entonces también ahí te da ya más confianza, ¿no? Pero después de tener mis juntas así con grandes directores en Estados Unidos, sentada en una mesa en una oficina en Estados Unidos, y poder decirles, no entendí esta palabra, a qué se refieren, y que me volteen y me digan, perdónanos, de hecho no tienes por qué saberla, porque no es una palabra normal que esté en un diccionario, ¿no? Me encantó, o sea, como que ya que lo haces y lo aplicas y levantas la mano y los haces también conscientes de, oigan, pues yo no soy americana, no soy inglesa, yo entiendo esto, y te abre, así como que te quita el poder decirlo, te quita la presión, o sea, de decir, a ver. Es el primer paso. Eso, pero ya que das el primer paso, y que ves que no te pasó nada, ¿no? No, y también la otra persona, cuando las haces conscientes, ¿no? De que no es tu idioma, a los americanos sí se sacan de onda para bien, o sea, es como, ay, sí es cierto, perdónanos, así de, o tienes razón, y también cuando hay, ¿no? Muchas veces que se habla del acento de la gente de la India, ¿no? Así como si a alguien se le ocurre de mi equipo en México criticar a alguien de la India, no, espérame, ¿no? O sea, no tienes por qué decir eso, si te está costando realmente y está siendo un problema de trabajo, hay que abrirlo y hay que hablarlo, ¿no? Pero no por atrás, o sea, como tú dices, en la junta me está diciendo mil cosas, y si tú te fijas, no es tanto el acento, es la forma en que hablan. O sea, es la forma en que tú hablas, ¿no? Como a veces nos pasa con los de Monterrey y los de México, es así como cantadito. No es que no sepan inglés o lo tengan bien o te puedan mandar un correo bien, es que ya cuando, ¿no? Estás hablando con así de corridito, con tono, que es totalmente normal, entonces es nada más decir, oye, espérame, no te entendí, perdón, me da mil pena, y también decirle a la persona que no es el acento, sino son estas pequeñas barreras de o a lo mejor comunicación. Vamos rápido, o a lo mejor se movió, ¿no? Que a veces pasa esto cuando estás hablando en la laptop, que te volteas a otro lado y tu boca se aleja del micrófono y como que se corta tantito. Es como, ya no te entendí, pero fue por esto, ¿no? Sí. No es porque tu acento sea... Además, yo también les digo, o sea, mira, te voy a pasar el video de no me acuerdo si era director, creo que era alguien ¿cómo se llama? La Organización Panamericana de la Salud, que hablaba inglés y estaba hablando en español. Y verdaderamente era terrible su español. O sea, ese no era de que el acento inglés, no, es que hablaba mal. No es el inglés. Y es como, mira, si él, que es director, se puede parar ahí, se puede sentar ahí, quitado de la pena decir esto, en primera, ¿le entiendes? ¿Sí o no? No, pues que sí le entiendo, pero, o sea, pues el español es feo. Sí, pero lo entiendes, y créeme que él no está preocupado de que, ay, ¿qué me van a decir? O me van a quitar. Exacto. No. Y probablemente si le dices, oye, pues tu español, ¿qué onda? Y te va a decir, una disculpa, pues es que no lo domino bien, y se acabó. No lo vas a ver menos, no vas a decir, entonces lo que dijo es falso. No, para nada. No. Pero pues es reconocer que pues el inglés perfecto en primera, ni siquiera los que hablan inglés lo hablan perfecto. Exacto. Entonces, tú que no naciste allá, ¿por qué quieres o tienes la presión de hablarlo perfecto? Sí, es quitártelo de la cabeza, tal cual, y abrirlo. Ese gran estigma, definitivamente. Miriam, híjole, yo creo que podríamos seguirnos aquí charlando cuando quieras, hasta la noche. Pero, pues mira, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, así como como los programas de antes de la tele, ya se nos acabó el tiempo. Y, pues bueno, para mí de verdad fue un gusto, espero que hayas disfrutado aquí, venir a echar una charla acá con nosotros.
Y pues la invitación queda abierta, de verdad, para otro episodio en algún futuro. Estoy seguro Ay, claro que va a sí. encantar a todos también. Claro que sí, lo que necesiten me encantó, se me pasó rapidísimo. Y sí sirve, eres como psicólogo, porque muchas cosas que, o sea, no, yo, como sabemos, esta plática es orgánica, no es que yo supiera que me ibas a preguntar y a mí me encanta tener este tipo de pláticas espontáneas, no preparadas, ¿no? Sí. Entonces, sí me hiciste pensar y cosas que pues no reflexionas hasta que alguien te pregunta y dices, ay, pues cómo me preparé, sí me hiciste pensar y eso me gustó muchísimo. Muchas Agenden gracias. su cita cuando quieran también aquí, de una vez, podcast y sesión aquí de terapia, ¿no? De autoinspección. Sí, muchísimas gracias y bueno, ya me voy a poner a oír otros capítulos y lo que necesiten, aquí estoy. Espero haber aportado. Y verás que sí. Y para todos ustedes, pues nos escuchamos en el siguiente episodio.